Caso Uribe, el exparamilitar Fauner Barahona denunció que fue torturado por personal del INPEC. La defensa del exparamilitar aseguró, por medio de las redes sociales, que su cliente estaba siendo sujeto de abusos por parte de uniformados del INPEC. Exparamilitar, Fauner Barahona. Menos Colprensa. Fauner Barahona, quien fue paramilitar, actualmente se encuentra en la cárcel y además ha testificado a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el caso de falsos testigos contra el senador Iván Cepeda. El penalista Andrés Felipe Caballero, quien fue defensa de la hija de Aida Merlano, anunció por medio de su cuenta de Twitter que Barahona estaba siendo torturado por personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Urgente. Fauner Barahona, testigo de los encuentros de un senador con Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez para fraguar falsos testimonios, está siendo torturado por personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Sabemos quién se beneficia con el silencio de este testigo, trinó el penalista Caballero. Fauner Barahona, también conocido como alias Racumín, actualmente se encuentra en la cárcel de Girón, en el departamento de Santander. La importancia de su testimonio se da porque hace 3 años, en 2018, fue uno de los testigos que los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar consiguieron para que testificara a favor del exmandatario Álvaro Uribe. Para ese mismo año, alias Racumín presentó una carta a la Corte Suprema de Justicia en la que informó que, me consta, el día o fin de mes de noviembre de 2016, donde se encontraba el señor Pablo Sierra, alias Alberto Pipinta, y el señor Iván Cepeda y el señor Carlos Enrique Vélez, donde se encontraban discutiendo para que el señor Carlos Enrique Vélez hablara en contra de Álvaro Uribe y de su hermano Santiago Uribe. Las palabras que reposaban en dicha carta, para la Corte Suprema de Justicia, fueron incoherentes y por esta razón no les dio validez. Pero el fiscal Gabriel Jaimes, quien ahora maneja el caso contra Uribe por presunta manipulación de testigos desde que el exmandatario renunció al Senado y su proceso pasó de la Corte a la Fiscalía General de la Nación, pidió escucharlo de nuevo y Barahona habló para el ente investigador el pasado 10 de febrero, bajo juramento, según información del periódico El Espectador. Cuando alias Racumín volvió a testificar este año siguió manteniendo su versión y dijo que vio al exparamilitar Pablo Hernán Sierra, quien ha testificado contra Uribe, a alias Alberto Guerrero y a Juan Guillermo Monsalve, buscar a potenciales declarantes para perjudicar al expresidente Uribe. Además de esto, el exparamilitar agregó que alias Alberto Guerrero, quien fue jefe del Frente Paramilitar Cacique Pipinta, llegó a ofrecer dinero y beneficios a quienes declararan en contra Álvaro Uribe. Por el lado del exjefe paramilitar, ha asegurado que, al igual que Juan Guillermo Monsalve, los hermanos Álvaro y Santiago Uribe tuvieron que ver con el surgimiento del bloque Metro, en el nordeste de Antioquia, territorio donde se encontraba la hacienda Guacharaca, propiedad de los Uribe, hasta el año 1996. Ahora, según Barahona, Carlos Enrique Vélez fue presionado para testificar en contra de Uribe, pero según el exparamilitar, quien ha declarado en diferentes ocasiones, fue visitado por el abogado Diego Cadena, quien le llegó a ofrecer hasta $200 millones para testificar en contra de Iván Cepeda. Entre Barahona y Vélez, ha habido una serie de diferencias en los testimonios, pues según el primero, Vélez ofrecía dinero y beneficios por hablar en contra del senador del Centro Democrático, pero que no sabía de la cifra exacta. Mientras que Vélez ha asegurado que Barahona era quien iba a recibir $200 millones por parte de Diego Cadena por decir ante la justicia cosas en contra de Iván Cepeda y a favor del expresidente Uribe. Lo que dijo Diego Cadena es que cada uno iba a recibir de a $200 millones si uno colaboraba. Lo mismo le dije a alias Diana, a Racumín, a alias Fosforito, declaró Vélez frente al alto tribunal, quien, además, negó haberse reunido con el senador Cepeda.
Por último, según información presentada por El Espectador, que contactó de inmediato a fuentes del INPEC, aseguraron que no había alguna novedad en el caso de Barahona frente al trino de su defensa. Posteriormente, se conoció que la cárcel de Girón dio la orden de que algunos guardias fueran hasta la celda de alias Racumín para saber si estaba pasando algo tan grave como lo que aseguró Caballero. Ya fueron hasta allá. Fauner Barahona, está bien, dijo el INPEC para ese medio. Buscan a Mercedes Arroyave, testigo clave en el caso Uribe y que no se ha presentado a declarar desde el 2019. La mujer, abogada de profesión, fue apoderada de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra. En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia citó a declarar a Mercedes Arroyave Ardila, una abogada que, según el ente acusador en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez en ese entonces, es una testigo clave para avanzar con la indagación que recae sobre el también senador del Centro Democrático. Su nombre resuena ahora que la Fiscalía tiene el caso en sus manos. Sin embargo, la mujer sigue sin dar pistas de su paradero. Así lo informó el periódico El Tiempo en una de sus más recientes investigaciones. ¿Qué sabe Mercedes? ¿Por qué la buscan? ¿Dónde está Mercedes Arroyave, abogada que visitaba cárceles en compañía del senador Cepeda? De acuerdo con la información otorgada por la unidad investigativa de ese medio nacional, la mujer sería clave en el caso Uribe por haber, presuntamente, acompañado en varias ocasiones al senador Iván Cepeda a cárceles del país, con el objetivo de entrevistar a personas recluidas a petición de ellas mismas en esos centros penitenciarios, reclusos que luego aparecieron en la indagación en contra de Uribe. La abogada, oriunda de Medellín, según explicó el diario colombiano, se hizo cargo de los casos de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, dos paramilitares que han asegurado que Álvaro Uribe tendría vínculos con las autodefensas y que integrantes de la familia Uribe habrían sido cofundadores del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según la defensa del expresidente Uribe, Arroyave tendría información de las supuestas intenciones de Iván Cepeda de buscar en las cárceles testimonios de paramilitares para inculpar al exmandatario en la existencia de estos grupos armados, situación que ya fue desmentida por Cepeda en varias ocasiones. Durante el segundo semestre de 2020, cuando el congresista republicano Mario Díaz Balart, de los Estados Unidos, solicitó que se investigara las razones por las cuales Iván Cepeda frecuentaba las cárceles, el senador del Polo manifestó que se había presentado en aquellos lugares a petición de paramilitares que, entre otras cosas, algunos de ellos alertaban que estaban siendo amenazados de muerte por la información que tenían en sus manos en contra del expresidente colombiano, como por ejemplo, explicó Cepeda, Juan Guillermo Monsalve. Lo hice las visitas porque el señor Monsalve ha sido víctima de amenazas y de 2 intentos de asesinato, le explicó el senador a Semana. Esas visitas fueron hechas con las debidas autorizaciones tanto del gobierno colombiano como del gobierno de Estados Unidos, que fueron visitas en las que estuvieron presentes abogados de ese país, e igualmente que en ninguna de esas conversaciones hubo ofrecimientos indebidos a los jefes paramilitares, explicó Cepeda que, a su vez, los relatos de los paramilitares fueron hechos de manera voluntaria y no obedecieron a ninguna clase de ofrecimientos. Juan Guillermo Monsalve en entrevista por el caso Uribe. La investigación del Tiempo indica que la última ubicación que se registra de Arroyave es en Yopal, Casanare, y que se espera que se presente ante la ley para responder con lo que sabe como ya lo hicieron los demás involucrados en el caso que han sido citados por el ente acusador.